Buenas tardes. Son las 5 de la tarde. Comparece el ministro de Universidades, Manuel Castells. Buenas tardes a todos y todas. Quisiera, si me permiten, en primer lugar, resaltar y agradecer el extraordinario esfuerzo que está haciendo el conjunto de la comunidad universitaria para adaptarse a una situación extremadamente difícil y acabar el curso en buenas condiciones, a pesar de todos los problemas que están surgiendo, problemas de toda índole, tecnológicos, pedagógicos y también, muy importantes, psicológicos. La incertidumbre, la angustia, la falta de capacidad de concentración para muchos estudiantes en la forma en cómo se está produciendo y ellos manteniendo la idea de que tienen que aprender, que tienen que pasar el curso, etc. Pues en ese contexto lo primero que quisiera decir es contribuir en la medida de lo posible a reducir la incertidumbre, con una afirmación que ruego que tomen en serio. Ningún estudiante va a perder el curso por causa de la pandemia. Por causa de la pandemia. Entonces, yo creo que esto debe más o menos empezar a tranquilizar o por lo menos a saber que vamos a hacer todo lo posible porque esto sea así. Y aprovechando que es la primera vez que comparezco en la Moncloa, aunque no he dejado de interactuar con los medios de comunicación en las últimas semanas y en los últimos 15 días, pero aquí sí es la primera comparecencia, entonces quisiera también agradecer y resaltar el trabajo que están haciendo ustedes, los periodistas profesionales, que es un trabajo esencial en un momento en que hemos comprobado que vivimos en una complicada era de las fake news. Y ustedes son el antídoto más eficaz y más necesario para contrarrestar estos efectos negativos. Gracias de corazón. Creo que ustedes también merecen un aplauso. Digamos, lo haremos a las 8:30 cada día. Entrando pues en materia. Este ministerio, desde mi toma de posesión algo tan reciente como el mes de enero, siempre hemos dicho que es un ministerio para las universidades más que de las universidades, por la sencilla razón de que en nuestro país las universidades son autónomas y que las competencias de política universitaria están transferidas a las comunidades autónomas. Y tenemos que partir de eso y, por tanto, trabajar juntos. En ningún caso podemos ni debemos, desde el Ministerio, decir qué es lo que hay que hacer, porque finalmente los que tienen que hacerlo en concreto son las universidades, insisto, al mismo tiempo con las competencias en manos de las comunidades autónomas. Y por consiguiente, hemos pasado tiempo y haciendo un esfuerzo considerable el último mes para consensuar y reflexionar juntos sobre cómo y de qué manera podríamos ayudar a los estudiantes, a los profesores, al personal administrativo y de servicios, y cómo lo podíamos hacer. Y finalmente llegamos a un acuerdo con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, en principio el órgano más representativo, y por otro lado también, tras varias reuniones y discusiones, en la Conferencia General de Política Universitaria, en que están representadas todas las comunidades autónomas, llegamos a una aprobación unánime, y subrayo unánime, de las recomendaciones que entre todos elaboramos. Y son esas recomendaciones las que en principio deberían crear un marco común, pero no en los detalles, pero sí en el espíritu general para el conjunto de universidades, porque no podemos que cada universidad tenga que hacer lo suyo, pero sí, al mismo tiempo, adaptándose siempre a las circunstancias. Citar también que esta política de consenso se ha extendido, nos hemos reunido con los sindicatos, nos hemos reunido a fondo con los estudiantes, con la conferencia de estudiantes universitarios, con los que hemos discutido todo y planteado una serie de temas conjuntos en los que estamos trabajando también para seguir sus indicaciones, y nos hemos reunido con los consejos sociales.
Entonces, ¿todo esto para qué? Pues miren, entrando en elementos concretos que corresponden a las recomendaciones y que ahora las universidades, cada una en su ámbito y en sus condiciones, están llevando a cabo. 1. El curso, y lo más importante, el curso se acabará en los plazos establecidos, en docencia y en evaluación. Así. ¿Cómo? Pues bueno, en docencia no hay que ser adivino para saber que lo que hicieron ya la mayoría de universidades hace semanas, que es pasar a la docencia online, es la única forma cuando no tenemos posibilidad de enseñanza presencial, acordando con los criterios sanitarios durante el estado de alarma y lo que dure, además, el confinamiento necesario. Entonces, esa es la primera medida de adaptación que se ha hecho y que yo creo que es extraordinariamente interesante ver cómo las universidades, con un gran esfuerzo, han hecho la transición rapidísima, lo cual crea una base para el futuro, para que seamos capaces de tener distintas modalidades de enseñanza, no pasar de presencial a virtual, ni mucho menos, pero que tengamos la capacidad tecnológica y pedagógica para adecuarnos a las situaciones que se planteen. Y en ese sentido, el Ministerio que yo tengo el honor de presidir ha llevado a cabo una serie de iniciativas. Por ejemplo, creamos un portal en colaboración con la Conferencia de Rectores, un portal para aconsejar y dar información y pedagogía y tecnología diseñado y mantenido y gestionado por las dos grandes universidades que tenemos en el Estado sobre estos temas, a saber, la UNED como universidad pública, la UOC como universidad privada. Al mismo tiempo, hemos estado obteniendo y difundiendo información precisa sobre fórmulas tecnológicas y pedagógicas de experiencias internacionales que están realizando la enseñanza online. También hemos movilizado el apoyo de la ANECA, la Agencia Estatal de Evaluación, y en colaboración con las agencias de evaluación de las distintas comunidades para verificar y evaluar la calidad de las enseñanzas así realizadas, para que nadie en el futuro pueda decir, no, pero esta enseñanza no vale, estos exámenes no valen. Las agencias de evaluación, de acuerdo con lo que decidimos en la Conferencia General de Política Universitaria, las agencias de evaluación son los garantes de que lo que se está haciendo es correcto en términos de enseñanza universitaria. Segundo tema, la evaluación. Bueno, la evaluación tenemos que ser flexibles, pero con ideas e instrucciones claras para los estudiantes. Y fundamentalmente hay tres fórmulas. La primera es exámenes online, que muchas universidades, utilizando en gran parte la experiencia internacional y luego su propia capacidad pedagógica y tecnológica, ya están programando y que están anunciando y consultando con los estudiantes. Espero. Y creo que, por mi información, se está haciendo. Segundo, también puede realizarse la evaluación continuada, es decir, evaluación que tenga en cuenta lo que ha pasado a lo largo del curso, tanto del presencial como del no presencial, quizá añadiendo algún criterio cuando se considere necesario. Esto creo que es lo que ya se está haciendo y lo que los estudiantes deben tener en cuenta como lo más probable. Ahora bien, ¿puede haber exámenes presenciales? Pues miren, ojalá lo supiéramos, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque depende de los criterios sanitarios que se tengan que adoptar y de la situación de confinamiento en que estemos todavía en junio. Ojalá sí se pueda, ojalá no. En cualquier caso, los exámenes no podrían ser los mismos de siempre, porque tendría que haber distanciamiento social, tendría que haber cuidado con la densidad de las aulas en que se realicen, con diferenciación de tiempos, etc. Ahora bien, el criterio que adoptamos es que para organizar, aunque sea con estas precauciones, los exámenes presenciales, eso no requiere demasiada preparación, porque son los de siempre con algunas adaptaciones de tipo de confinamiento. Pero en cambio, si realmente
llegamos a una situación en que no hay manera, desde el punto de vista de los criterios sanitarios, que dependen del ministro de Sanidad y que dependen de lo que se esté llevando como control de la pandemia, si no se pudiera, es mucho más difícil improvisar al último minuto lo que es la evaluación online, lo que es la evaluación continuada. Por consiguiente, la recomendación nuestra, y que ha sido adoptada por la mayoría de universidades, es programar exámenes online, programar evaluación continuada y, si en último momento pudiera ampliarse a exámenes presenciales, la manera con precauciones que he señalado, pues también podría ser. En cualquier caso, en todo esto, tienen las universidades, tal y como acordamos en nuestras recomendaciones y como acordamos con los representantes de las universidades y las comunidades autónomas, tienen que consultar muy cuidadosamente al conjunto de la comunidad universitaria y muy particularmente a los estudiantes. Los estudiantes han demostrado una capacidad de adaptación, de responsabilidad, de sentido común extraordinaria, pero al mismo tiempo necesitan información y necesitan ser oídos. No, por mis contactos con las universidades y con la conferencia de rectores, no ha habido nadie que objete a esto. Quizá, no sé, algún profesor, algunas clases, porque las personalidades individuales siempre varían, siempre puede haber alguien que diga, pues ¿y yo cómo hago esto? Pues no, ¿yo qué voy a estudiar? A decir a mis estudiantes, con los problemas que tenemos, además, tengo que ponerme de acuerdo con ellos. Pues lo siento, sí, hay que ponerse de acuerdo con los estudiantes, porque sin eso no funcionará el sistema. No basta conseguir reglas. Esas reglas tienen que ser adaptables al servicio de ¿quiénes? Al servicio de nuestros estudiantes, porque las universidades son para los estudiantes, no son para los profesores, no son para los rectores. Todos nosotros, y mucho menos para el ministro, naturalmente, todos nosotros estamos al servicio de los estudiantes. Pues eso hay que traducirlo en consultas. Ahora, consultas no quiere decir que los estudiantes van a ser los que manejen y decidan solos una situación tan compleja. Y mucho menos también porque hay quien se aprovecha y hace propuestas demagógicas o ideológicas. Hay que hablar, hay que consultar, pero rápidamente, porque esto no puede ser dejar la consulta hasta que finalmente nos pongamos de acuerdo dentro de 2 meses cuando ya el curso haya fracasado. No, hay que consultar, hablar, diseñar, pero ahora, esta semana y la que viene, porque es cuando tenemos que empezar a decidir en cada universidad de qué forma se evalúa. Y esta evaluación tiene que ser adaptándose a las condiciones de cada estudiante. Condiciones tecnológicas, cierto. Pues se hace online, pues hay que tener acceso online. Condiciones pedagógicas, que las formas de transición que hemos tenido aceleradas permitan que los estudiantes sepan lo que pueden hacer, lo que deben hacer. Y yo diría también condiciones psicológicas, que hay que tener en cuenta. Y en esto, por tanto, hay que ser muy flexible. Hay que adaptarse a las condiciones en que realmente cada estudiante está teniendo y qué está sufriendo y qué no está sufriendo. Ahora bien, hablar, consultar, adaptarse, ser flexible y tener en cuenta los problemas personales de cada uno no quiere decir aprobado general, ni mucho menos, en mi opinión. Y la razón es muy sencilla, porque sería injusto para aquellos estudiantes que están matándose para todavía aprender, para todavía examinarse, para todavía avanzar el curso en condiciones dignas. Y que, por cierto, además, luego tendría que ser evaluado por las agencias de calidad universitaria. Por tanto, confianza, buena voluntad, flexibilidad y ver qué es lo que realmente está pasando, llegando incluso a que profesores y estudiantes, con el apoyo de las autoridades universitarias, puedan hablarlo y hablarlo incluso individualmente si es posible. Siempre se ha planteado el famoso problema de que sí, claro, pero enseñanza online, pero si no tienen internet. Bueno, yo creo que los problemas más serios son los psicológicos y son los problemas de pedagogía y de forma de enseñar. Hay ideas muy extrañas en este país, ideas de que consideran que la brecha digital, sí que existe la brecha digital, pero no en los términos de hace 20 años cuando se empezó a hablar de esto. Miren, 91,4% de los hogares
españoles tienen acceso a ordenador con Internet. Tienen acceso a ordenador con Internet. Datos del INE. Y si hablamos de hogares en los que haya una persona joven, entonces esto pasa al 93,3%. ¿De acuerdo? Entonces, claro que aún así hay problemas de acceso a la enseñanza online y a los medios tecnológicos. Pero estos problemas son los que realmente las universidades están intentando resolver. Para decirles algo que me comunicó la conferencia de rectores, esto no lo puedo, me tengo que referir a ellos, que han hecho el trabajo serio, las encuestas parciales que han hecho las universidades me dicen que hay menos del 2% de estudiantes que de verdad tienen problemas de acceso online. Pero tienen otros problemas. Tienen problemas, por ejemplo, del costo. Tienen problemas de las redes. Entonces, lo que han hecho muchas universidades es, han intervenido prestando ordenadores a quien no los tiene y consiguiendo de una serie de empresas que están colaborando muy bien. No quiero hablar de ninguna en particular para no hacer publicidad gratuita, pero hay que agradecer a todas las empresas que están colaborando porque han distribuido a las universidades miles y miles de tarjetas de conexión para que no tengan que pagar a los estudiantes aquellos que están en esas condiciones. También quiero hablar rápidamente del problema que se ha planteado con las prácticas. Las prácticas son más complicadas de resolver porque las prácticas son prácticas y, por tanto, no se pueden en muchos casos, no en todos, hacer presencialmente. Entonces, aquí la recomendación que hemos hecho, todo esto es lo que hemos hecho ya, no es lo que estamos haciendo. La recomendación ya está hecha, las universidades ya están trabajando en este sentido. Aquellas prácticas que corresponden a cursos que no son cursos de grado, no son cursos que se van a graduar en ese año, esas prácticas aconsejamos que se pasen al curso próximo, porque si es necesario la presencia, habrá un poco más de carga al curso próximo, pero serán prácticas de verdad. Caso más complicado es aquellas prácticas que corresponden a cursos que ahora se acaban y que de esto depende la graduación del estudiante. Aquí el criterio fundamental es que nadie deje de graduarse por los problemas creados por la pandemia, que todos puedan graduarse en el año y en el momento en que lo tenían previsto, porque de esto depende su vida profesional futura. En ese sentido, lo que hemos recomendado es que aquellas prácticas que se hayan realizado en gran parte, en un porcentaje que varía según las universidades, se puedan considerar añadiendo una medida de evaluación online rápida. Esas prácticas, para saber qué se ha aprendido, qué no se ha aprendido, podrían ser consideradas como completadas entre esos términos. Aquellas prácticas que son importantes, de las que depende la graduación y que no hay manera de que simplemente con unas medidas de completar lo que se había hecho no fueran posibles, esas podrían eventualmente extenderse a mes de julio para realizar exclusivamente las prácticas, pero eso depende, insisto, de la decisión, evaluación y criterio de cada universidad, de cada facultad, de la conferencia de decanos, de la conferencia de rectores, de las universidades. Flexibilidad, pero siempre con este principio. En las condiciones que estamos viviendo, acabar el curso y no interrumpir la vida estudiantil ni profesional. Permítanme muy rápidamente, porque esto interesa menos a los ciudadanos en general, pero en fin, este Ministerio tiene también, en cierto modo, que rendir cuentas, como haremos al Congreso próximamente, de lo que hemos estado haciendo durante la pandemia. Pues miren, siguiendo siempre el mismo criterio, nosotros intentamos hacer cosas concretas, que resuelvan problemas concretos y no grandes elucubraciones o discursos. Entonces, nos pareció que una de las formas, algo que depende de nosotros, que es la convalidación de títulos universitarios extranjeros, y en particular de terceros países. Pues hicimos
una disposición especial para que nuestros trabajadores y funcionarios se pusieran a tope con esto, y en este estado de alarma hemos convalidado 550 títulos de personal médico, de enfermería y sanitario, que inmediatamente quedan, por tanto, a disposición de lo que los hospitales y las autoridades sanitarias puedan decidir con ellos. Por cierto, permítanme agradecer públicamente al personal de la Subdirección General de Convalidación de Títulos, porque se han matado heroicamente en plena pandemia y con condiciones que no era seguro en términos de contagiarse o no contagiarse. Por su propia decisión, voluntariamente, han estado día y noche trabajando en el Ministerio para poder convalidar estos títulos, porque tenían que convalidarlos de forma que nadie pudiera decir, ah, no, pero este médico en realidad no es, porque lo convalidaron sin los procedimientos habituales. No, con los procedimientos habituales se ha hecho durante el estado de alarma 550 personal sanitario y médico de alto nivel que están a disposición. También decir que las universidades han facilitado miles de EPIs y material sanitario, que han realizado miles de test PCR y que han desarrollado múltiples proyectos de investigación en relación con otros organismos públicos de investigación y con el Ministerio de Ciencia. Recuerden que las universidades españolas representan el 70% de la investigación que se hace en este país. Y esos cientos de proyectos que están realizando, que se han puesto en marcha, incluyen vacunas, incluyen tecnología sanitaria, pero incluyen también estudios sobre el impacto social y psicológico que nos harán falta para saber cómo reestructuramos no solo la sanidad, no solo la economía, sino la sociedad en su conjunto. También decirles una palabra sobre el programa Erasmus y lo que ha ocurrido en estos, como ustedes saben. Nosotros tenemos 27.000 estudiantes e investigadores del programa Erasmus en el extranjero. Los contactamos, intentamos ver quién quería volver, quién quería repatriarse. En esto hemos trabajado de la mano con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con la red de consulados de España, que se han portado maravillosamente. Y finalmente hubo simplemente unos 1.100 que pidieron regresar, y esto lo hemos estado haciendo, asegurando además que no pierdan el año, que no pierdan los títulos y que las universidades de origen que tienen aquí les convalidaran lo que habían hecho. El curso próximo. Pues miren, el curso próximo todo depende de todo lo que depende todo. Es decir, del estado sanitario, de que no haya rebrote de la pandemia, de que el mundo no se hunda definitivamente. No podemos solamente mirar nuestro terreno, hay que ver el conjunto de lo que está pasando. Entonces, el curso próximo, en principio, y digo bien, en principio, es un curso que se debería abrir en los plazos normales y al que simplemente habrá que adaptar probablemente, yo diría incluso seguramente, en términos de la presencialidad. Lo cual puede ser presencial, pero presencial no de cualquier manera y no como antes, y esto depende de lo que nos diga el Ministerio de Sanidad, que es el competente. Pero yo creo, mi impresión subjetiva es que en principio se volvería al curso en los plazos pertinentes, en los plazos habituales, y a partir de aquí podría adoptarse una serie de medidas para frenar las posibilidades de contagio entre los estudiantes, los profesores y el personal, administración y servicios. Pero yo diría que al mismo tiempo el empujón extraordinario que se ha hecho en la enseñanza online, que abre una vía de futuro, no que todo tenga que ser online o vaya a ser online en el futuro, eso sería una estupidez y nadie lo piensa. Está bien que haya grandes universidades online, como la UOC o en parte la UNED, pero porque hacen falta para muchas cosas, para otras cosas que no son los más jóvenes, los estudiantes más jóvenes. Pero todas las universidades deberían mantener la tensión y el esfuerzo que han realizado para tener siempre esa reserva y para empezar a articular hacia el futuro las enseñanzas presenciales y las enseñanzas por Internet, que de todas maneras
son enseñanzas que se están desarrollando en todo el mundo y que son complementarias, no son antagónicas. Para algunas cosas, claro que el contacto personal es fundamental y sobre todo el hecho de tener compañeros, de disfrutar de la vida social en la universidad, de pequeñas alegrías, de cosas divertidas. Bueno, aunque lo virtual también se pasa bien a veces, sino que lo preguntan a muchos jóvenes estos días. Pero en cualquier caso, tenemos que acostumbrarnos a una enseñanza bimodal, porque ese es el mundo, no que viene, sino que ha venido ya. Insisto, estar preparados por si acaso y además desarrollar una nueva dimensión de enseñanza que requerirá un aumento de la digitalización, que requerirá inversión en las universidades para llevar a cabo este desarrollo y que requerirá un reciclaje sobre todo del profesorado universitario, que en realidad, por mis informaciones, está dispuesto a hacer esto, entre otras cosas, para que no tengan que afrontar sin preparación lo que han tenido que afrontar ahora. Aparte de esto, el Ministerio ha seguido haciendo todas las líneas estratégicas que hemos venido desarrollando, no las hemos parado, la vida sigue, lo hemos hecho todo igual, el estatuto del PDI, que se va a presentar pronto, se va a presentar al trámite parlamentario, que es un trámite que tardará varios siglos, pero bueno, se va a presentar, las becas, las tasas, subir becas, bajar tasas universitarias y hacer también, seguir el gran proyecto estratégico que es la consulta a todo el conjunto de la sociedad española, de las instituciones, de los gobiernos y sobre todo de la comunidad universitaria, punto por punto, para llegar a algo que está en el programa del Gobierno de coalición, que es un pacto por la universidad. Pero este pacto no puede ser 4 folios que hagan 4 expertos. Este pacto tiene que madurar y llevarse mediante consulta sistemática de todas las universidades y de todos los actores. Y es lo que yo había empezado a hacer, yendo personalmente, físicamente, a cada universidad. Lo que pasa es que ahí se quebró este proceso. Pero lo vamos a seguir. En la medida que se pueda, lo vamos a seguir. Y si no pudiéramos salir nunca más de nuestro ministerio, pues lo haríamos virtualmente. Pero lo vamos a hacer y acabaremos de aquí a un tiempo prudencial, pero no meses, no semanas, sino año o más, dependiendo de cómo vaya. Esto es un proyecto estratégico que desemboque entonces en una ley de reforma universitaria seria, pero seria no solo por los contenidos, que los podemos hacer contenidos muy serios, innovadores, sin gran dificultad, pero eso no me vale. Para ser serios tiene que ser una ley del conjunto de la comunidad universitaria y del conjunto de la sociedad española. Y entonces funcionará, entonces se aplicará y no estaremos llorando todo el tiempo de qué pasa en la universidad. Ese es el proyecto estratégico. Y concluyo. Yo creo que este sistema universitario ha demostrado mucha más solidez de lo que muchos pensaban y sale además consolidado en cohesión, en capacidad, en flexibilidad y en servicio a los estudiantes. Eso espero y para eso haré todo lo que esté en mi mano. Muchas gracias por su atención. Pues damos paso ahora a las preguntas de los medios de comunicación. En primer lugar, pregunta Ana Rodrigo, de Agencia EFE. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes y gracias, ministro, por ese reconocimiento inicial en nombre de todos mis compañeros, ya que inicio esta ronda de preguntas. Muchas universidades ya han decidido acabar el curso y realizar las evaluaciones en red, aunque algunas siguen defendiendo hacerlo con un sistema presencial. Los estudiantes han reclamado que se defina cuanto antes un modelo de evaluación en todos los centros que ofrezca esas garantías. ¿Las universidades deberán fijar antes de que termine abril su método de evaluación? Gracias. Muchísimas gracias. Pues efectivamente, como dije antes, el modelo de evaluación tiene que ser flexible en el sentido de si se pudiera hacer presencial en junio, pues puede ser. Pero como eso no lo sabemos y no lo sabremos y no podemos alimentar la incertidumbre, entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es más bien
preparar qué modelo de evaluación no presencial se va a aplicar y jugar en los dos niveles. De momento, los estudiantes deberían saber en breve plazo, y usted dice abril, ojalá. Yo creo que si llegamos a hacerlo en los próximos 15 días, hablando claro, sería ya un gran progreso para que se puedan preparar. Si luego se llega al otro, parece no hay que hace falta mucha preparación. Entonces, esas son las recomendaciones que hemos presentado y ahora es cuestión de cada universidad. Lo que sí insisto muchísimo es que lo hagan como hagan. Uno, consulten y sobre todo consulten a los estudiantes. Dos, que además de esa consulta la hagan breve, porque no podemos estar esperando y los estudiantes no pueden estar esperando hasta el último minuto. Consulta breve, lo más posible acordada con los estudiantes, de forma razonable, y decir, esto es lo que se va a hacer. Si, por tanto, tienen que prepararse para esto. Si en algunos casos y en algunas materias se pudiera pasar a lo presencial a último minuto, eso es fácil. Lo que no es fácil es pasar a último minuto a lo no presencial. Gracias. En segundo lugar, pregunta Daniel Sánchez del diario.es. Hola, buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Quería preguntarle, el otro día se reunió con los estudiantes, creo que le plantearon la posibilidad de qué pasaba si algún estudiante se quería desmatricular por aquello de que no le han ofrecido realmente el servicio por el que ha pagado, o en su defecto, de alguna asignatura que esté haciendo, quiero decir, perdón, o en su defecto, si para la convocatoria del año que viene podría no correr convocatoria, porque las matrículas universitarias, como usted sabe bien, claro, van siendo más caras según se va repitiendo y, bueno, estaban planteándole esta posibilidad. No sé cuál es su opinión y qué le han dicho las comunidades autónomas al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Mire, mi opinión y luego qué estamos haciendo. Mi opinión es que me parece una reivindicación o petición o propuesta justa, justificada, pero con una particularidad. Si un estudiante siente que no puede, que no se siente en condiciones de aprobar la asignatura, que lo diga. O sea, no puede ser que primero voy y si me suspenden digo que no vale. No, que lo diga, que explique concretamente, que haya un procedimiento legítimo en la universidad para que lo explique y, en ese caso, que no se presente a esta convocatoria, sino que se presente a otra convocatoria, con lo cual ya sabemos lo que pasa en ese caso desde el punto de vista financiero. Eso me parece, personalmente, yo creo que debiera ser posible. Ahora, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es las posibilidades reales de las universidades y de las comunidades autónomas de cubrir el costo que eso representa. Entonces, hemos creado una comisión que ya está trabajando entre Conferencia de Rectores de Universidad, comunidades autónomas, es decir, la permanente del Consejo General de Política Universitaria, y el Ministerio, que ya se ha reunido una vez y se vuelve a reunir para, a muy breve plazo, poder decidir una postura común, conjunta, sobre ese tema. Es decir, que bajo qué fórmulas y en qué condiciones un estudiante puede anunciar que no se presenta, justificarlo y, en ese caso, no tener que volver a pagar la matrícula de aquello en que no se presenta. Eso está en curso. Yo ya les he dicho mi opinión y espero que vayamos a que las distintas autoridades competentes piensen siempre en que los estudiantes en este momento, cuanto más se puedan ahorrar, mejor, porque sabemos las dificultades que están teniendo. Damos paso a Ainhoa Caballero, de Radio Nacional de España, que podemos escuchar en audio, pero no recibimos su imagen, me comentan. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Quería saber si las universidades están preparadas para una evaluación telemática, porque de ser así sería la primera vez que se lleva a cabo. Y la segunda pregunta, usted ha hablado para el curso que viene de una enseñanza bimodal. No sé si están preparando algún modelo, algún prototipo para este nuevo tipo de enseñanza. Gracias. Pues muchísimas gracias. Esto es una cuestión fundamental. Mire, primero, las universidades no estaban preparadas hace 2 meses para una enseñanza mayoritariamente online. Y lo han hecho. ¿Qué pasa? Que todo lo que parece difícil o imposible, cuando toca,
pues o lo haces o te hundes. Y eso es lo que están haciendo las universidades. ¿Evaluación online? Pues también lo están elaborando, lo están trabajando. Nosotros hemos facilitado la información tecnológica de todo lo que se está haciendo a nivel internacional. Hicimos un informe rápido y lo distribuimos a la Conferencia de Rectores y a todas las universidades. Aún así, va a haber dificultades de hacerlo. Pero, insisto, si no hay otra forma, mejor que preparen a hacerlo como se pueda, pero con calidad, porque si no, no los evaluarán las agencias de calidad. Y yo sé de varias universidades, no sé, hablando concretamente, la Universidad de Barcelona, la Universidad del País Vasco, yo sé, porque he estado en contacto directo con sus rectores, lo están haciendo y lo están preparando muy seriamente. Y muchas más universidades. Andalucía, de hecho, empezó antes que nadie, la Consejería de Educación y Universidades de Andalucía, antes que nadie decidió que el curso se acababa de forma virtual y que además habría que empezar a preparar, no necesariamente a decidir ya los cursos virtuales, hace 3 semanas. Entonces, no sé si lo podrán hacer, lo que sé es que lo tendrán que hacer si no se puede hacer de otra manera. Para el curso próximo, cuando yo digo enseñanza bimodal, no quiere decir que de repente todo el mundo pase a enseñanza bimodal. Quiero decir que en un mundo en que, hablando en concreto, en las universidades presenciales hoy día, profesores y estudiantes pasan más tiempo online que presencial. En la preparación de sus cursos, en la interacción, en cómo trabajan o no trabajan juntos. Las universidades ya son bimodales, ya son. La cuestión es las proporciones. Entonces, mi idea es que aprovechemos, si tenemos un respiro, que iniciemos una transición en que todo lo que pueda ser presencial, lo hagamos presencial porque, digamos, hablando claro, el bando de ancha de la interacción personal es mucho mayor que de cualquier sistema telemático. Pero, al mismo tiempo, que seamos capaces de refugiarnos cuando haga falta, recuperar esto y volver luego a lo presencial, porque no necesariamente hemos acabado con las pandemias y las catástrofes en este mundo. Y la enseñanza tiene que continuar, las universidades tienen que continuar y tenemos las capacidades tecnológicas y pedagógicas si nos ponemos a ello. Desde el Ministerio vamos a apoyar en todo lo que podamos, pero obviamente, en último término, son cada universidad los que lo tendrán que hacer. Damos paso a Jesús Travieso, de La Información. Adelante, Jesús. Encantado. Buenas tardes, ministro. ¿Qué tal? Tenía 2 preguntas para usted. La primera, sobre tasas. ¿El Gobierno se plantea o propondrá una rebaja de las tasas o una devolución de las mismas por los efectos del coronavirus? Y luego tengo otra pregunta relacionada con la comunicación del Gobierno. Ha dicho esta mañana el vicepresidente segundo que ha habido fallos de comunicación en lo relativo a la salida de los niños a la calle. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué salió la ministra portavoz a mediodía a decir una cosa y horas después se corrigió lo que dijo ella y se dijo otra distinta? Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, primero empezamos por la segunda pregunta. No tengo ni idea. Es decir, pregúntele a la ministra portavoz, a la Secretaría de Comunicación y a quien tenga información, porque yo esto de especular sobre lo que no sé no es mi estilo. Entonces, pero es una pregunta absolutamente legítima, solo que el destinatario en este caso no es el adecuado. Pero siga planteándolo y plantéelo a la Secretaría de Estado de Comunicación o más directamente a quienes hayan dicho una cosa y luego otra. Yo normalmente mis colegas son gente muy seria y cuando cambian de criterio es porque ha pasado algo en los últimos 10 minutos. Y eso se llama flexibilidad, porque la idea de que aquí se hace lo que decide el Comité Central y luego uno ya no se mueve de eso, eso no es de nuestro gobierno ni de nuestro tipo de política. O sea, adaptación y flexibilidad, pero siempre explicando, y seguro que os lo explica sin ningún problema. Vamos a ver, la cuestión de las tasas es una de mis obsesiones. Yo creo que es fundamental bajar lo que técnicamente se llaman los precios públicos de la enseñanza universitaria. Entre otros pequeños detalles, porque está en el programa de gobierno de coalición. Y yo tengo esta
rara obsesión de que los programas se hacen para cumplirlos. Claro, luego también depende de las condiciones. Depende en qué condiciones, si nos cae una catástrofe del nivel que está cayendo, pues habrá que ver qué es lo que se hace. Pero mi criterio es que las tasas, los precios públicos, hay que bajarlos. ¿Y bajarlos cuándo? Pues también está en el programa de gobierno. Bajarlos al nivel que tenían en el curso 2011-2012, antes de que hubieran una maravillosa contrarreforma en la Universidad Española y encarecieran dramáticamente todas las tasas. Algunas comunidades, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, ya están bajando las tasas del 30% por su cuenta. Y aquí viene la cuestión. La cuestión es que hay dos problemas para bajar las tasas. Uno, que la competencia es de las universidades, es de las comunidades autónomas, y que las universidades dicen, no, nosotros encantados en cobrar menos, pero oiga, ¿y cómo cubro el presupuesto con esto? Entonces, las comunidades autónomas tendrán que compensar lo que las universidades tengan que reducir en estas tasas. Pero las comunidades autónomas dicen, no, encantados, cuanto menos paguen los estudiantes, mejor. Pero, ¿y el dinero? ¿De dónde lo sacamos? Esto tiene que ser el gobierno. ¿Ustedes ven? Entonces, y luego, sí, al gobierno, vale, pero ¿el gobierno qué es? El gobierno es lo que puede hacer y el presupuesto puede hacer. Y por consiguiente, por muy buena voluntad que tengan todos, incluida la ministra de Hacienda, que también le encantaría bajar los precios públicos. Esto depende de dos cosas fundamentales. Uno, de que haya presupuestos. Y aquí es donde yo quisiera hacer una llamada a través de ustedes a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios, de que, bueno, que aparte de criticar y demoler cosas, que algunos hacen, otros no, al contrario, pero que por favor discutan, debatan, elaboren todo lo que quieran, pero aprueben presupuestos, porque si no aprobamos nuevos presupuestos no se puede hacer casi nada de lo que hemos prometido. Claro, y segundo elemento es en qué situación de catástrofe económica, nos encontramos, con una previsión de más o menos en estos momentos de que habría una caída en este año del PIB español entre 6,5% y 13%, pues esto obviamente se va a repercutir en todo lo demás. Pero insisto, como mínimo, si hubiera presupuestos, se puede empezar a jugar con los presupuestos. Si se combina la situación de presupuestos restrictivos y totalmente contradictorios con la política progresista de este gobierno, se combina eso con una caída enorme del PIB, ahí sí que ya no le puedo decir nada. Pero desde el punto de vista del procedimiento, lo que sí hemos hecho es hacer un cálculo de lo que sería esa reducción de tasas, insisto, al nivel prometido programáticamente, nivel del 2011-2012. Y esto está en el orden del día de la próxima Conferencia General de Política Universitaria con todas las comunidades autónomas. Pero ya le anuncio lo que me van a decir. Perfecto. Bueno, los principios están ahí. Ahora enséñeme el dinero, porque si no sería irresponsable por su parte. Pero ahí estamos. Y yo, cuando quiero animarme, pienso en un día en que podamos reducir los precios públicos para los estudiantes que lo necesitan como puedan. Y luego uno, cuando es ministro, se da cuenta de todas las fuerzas del mal que andan por ahí y hay que adaptarse. Pero estratégicamente lo haremos, Muchas gracias, ministro. Damos paso a Elisa Silió, del País. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro. Encantada al fin de poder saludarle. Quería saber dos cosas. Una, ayer se reunió con la ministra de Educación, Isabel Celaá, para hablar de las becas del año que viene. Quería saber si ya nos puede adelantar algo. Y luego me resulta muy interesante esto que ha contado de que el principio de curso no va a poder ser el mismo que este. No sé qué medidas se están hablando con Sanidad de tomar. No sé si menos alumnos por clase, más clases online, en fin, a ver si nos puede detallar algo más.
Muchas gracias. Nos reunimos una vez más, porque tenemos una colaboración estrechísima con la ministra de Educación, y acordamos avanzar en una serie de puntos que son los que creo que hay criterios sociales muy claros y que en la medida en que se pueda se van a hacer, y que son una mejora de las becas si se realizan. Pero yo le pregunté a la ministra, que es mucho más responsable que yo en todos estos temas, si ya podíamos decir algo sobre esto. Y dice, no. Déjame, ya lo haré, ya lo vamos a hacer, lo vamos a intentar, pero hasta que no se hable con Hacienda no podemos asegurar nada, así de claro. Y Hacienda no es otro partido ni otro gobierno, son colegas con los que trabajamos estrechamente y con las mismas buenas intenciones. Pero nosotros sabemos lo que puede hacer educación, lo que puede hacer universidades, pero no sabemos lo que Hacienda tiene que cubrir de 1000 otros sectores. Entonces, la cuestión es, para contestar en serio, 1, criterios bastante, yo diría, progresistas, están acordados entre educación y universidades. Por cierto, ya sabe que la competencia es de educación, pero estamos trabajando conjuntamente y muy bien. Segundo, esos criterios tendrán que ser consensuados antes de que se puedan anunciar, consensuados con el conjunto del Gobierno y fundamentalmente con el Ministerio de Hacienda, porque si no sería irresponsable prometer cosas que todavía no están en nuestras manos. Lo cual no quiere decir que no se puede hacer. Digo que hay que esperar un tiempo. Entonces, esto con respecto a la cuestión de becas. Su segunda pregunta era... Dígame. Sí, quería saber, perdón que tenía que volver al micro, ¿qué medidas, porque hablaba usted que el comienzo del curso que viene va a ser muy distinto a este, y no sé qué medidas sanitarias piensan que hay que tomar o cómo va a ser esa enseñanza de distinta respecto a este, a este Muchas principio gracias, de Elisa. curso. Sí, gracias. Era simplemente que la comunicación no es muy buena y se entrecortó, entonces quería estar seguro que era eso. Bueno, pues es muy sencillo, depende de los criterios que dicte el Ministerio de Sanidad y el Comité de Seguimiento de la Pandemia, que no se acaba ahora. Entonces, en términos de sentido común, bueno, pues tanto para las universidades como para otras actividades públicas, lo que es seguro es el distanciamiento social. Seguro. El 1,5 metros, 2 metros, yo diría 2 metros mejor. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que habrá que adecuar las clases presenciales a aulas y condiciones que permitan respetar esos 2 metros. Entonces, eso, por un lado, enseñar en aulas grandes o, al mismo tiempo, hacer horarios distintos para que la misma aula convenientemente desinfectada pueda situarse en una nueva, con la mitad o un tercio de los estudiantes y hacer cursos rotatorios en la misma aula desinfectándola. Entonces, cosas de este tipo es lo que habrá que imaginar. Ya saben que el distanciamiento social, y cosas básicas como lo que ustedes ya hacen y todos hacemos, que es lavarse las manos con hidrogel o con jabón al entrar, al salir, al prometerse para siempre, todo eso hay que tocar inmediatamente que toquemos cualquier cosa, hay que desinfectarse antes y después. Eso va a estar, las dos cosas, distanciamiento social y desinfección individual y colectiva, eso me da la impresión, sin poder interferir en ninguna de las decisiones futuras, de que eso va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Si es solo eso, tendremos que realmente estar muy agradecidos al destino que nos ha dado un remezón de las estupideces que íbamos haciendo en todo el mundo, pero que el segundo ya sería terrible. Muchas gracias. Damos paso ahora a Miguel Pérez Montes, de Columna Cero, que además formulará la pregunta de Josefina Steigman, del diario ABC también. Buenas tardes, señor ministro. Quería preguntarle sobre si tratará con la comunidad universitaria el inicio del próximo curso para intentar que las universidades repasen contenidos que no se han podido dar en estos meses o se han tenido
que adaptar a la situación del COVID-19 o si directamente comenzarán las clases desde el punto inicial de cada asignatura y si el Ministerio de Sanidad lo estimara posible la asistencia presencial de los alumnos a las facultades. ¿Piensa usted que las universidades están preparadas para llevar a cabo todas estas medidas que acaba usted de citar a mi compañera Elisa para poder garantizar esa presencia y respetando las medidas sanitarias? Y luego le quería hacer una pregunta de mi compañera Josefina Stigman de ABC. En los últimos días ha habido alumnos y padres que han mostrado su preocupación por la seguridad en una hipotética EBAU presencial. ¿Cómo se garantizaría el distanciamiento social en la prueba y las aglomeraciones a la salida de los mismos exámenes? Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, Miguel. Pues, bueno, empezando por el año que viene, realmente el que haya esa adaptación a los criterios sanitarios parece, si hay realmente instrucciones sanitarias para hacerlos, se tendrán que hacer como instruyan las autoridades competentes. Y si no se puede hacer, será online. Por eso decía, lo del bimodal, vamos a tener que avanzarlo, aunque no uno simplemente presencial. Todo lo que se puede hacer en condiciones presenciales el año que viene, aún manteniendo el desarrollo de online para una serie de actividades que nos vayamos acostumbrando, que vayamos entrando en ese otro mundo híbrido de la enseñanza universitaria que está desarrollándose en todo el mundo, todo lo que podamos hacer para mantener las costumbres, sobre todo de nuestro cuerpo docente, que se han formado de otra manera y que están haciendo un esfuerzo extraordinario, pero bueno, hay que darles un poco más de tiempo. Ahora bien, por tanto, si eso se puede hacer con las precauciones señaladas y que no es solamente una cuestión de respeto de la distancia, etcétera, sino de recursos, de aulas, de situaciones. Si eso se puede hacer, pues avanzaríamos por ahí. Si no se puede hacer, por eso digo bimodal, todo lo que no se puede hacer presencial no hay que eliminarlo. Hay que seguir con la calidad de nuestro sistema universitario y, por tanto, habrá que estar siempre dispuesto a completarlo de otra manera. Repasar. Pues mire, eso sí que va a depender de cada asignatura. Si yo diría, mi criterio personal como universitario desde hace 40 años, es que si un profesor en el ejercicio de su libertad de cátedra estima que para poder avanzar, no sé, digamos, en matemáticas, para poder avanzar en la materia del año que viene, habría que hacer un test de quién ha cubierto cuestiones básicas, yo creo que debía adaptarse el curso y hacer un curso en que se empiece por eso en el primer mes o mes y medio y luego construir hacia el futuro más que dar un salto de decir, bueno, esto era el año pasado y ya no lo considero. No, considere lo que ha pasado y mire lo que ha pasado en cada clase, en cada asignatura. Eso es lo que yo diría. ¿En qué medida la adaptación en lo inmediato de cuáles son las precauciones que habrá que tomar en lo inmediato para acabar el curso o extender en verano? Siempre con los dos principios fundamentales. Uno, la prioridad es que no haya rebrote y, por tanto, todo lo que sean las precauciones sanitarias son lo más importante. Segundo, dentro de eso, para poder realmente avanzar, sería necesario siempre el segundo principio, que es flexibilidad. Lo que se puede hacer en métodos aún tradicionales, bien, mejor, no solo bien. Pero lo que no se pueda, hay que estar siempre dispuesto a medidas inmediatas, que es lo que han estado haciendo las universidades con un enorme esfuerzo. De verdad, yo he conocido toda una serie de experiencias, me emociona ver qué es lo que han estado haciendo. Los docentes, la administración, los estudiantes, bueno, siempre hay excepciones en todos los lugares, pero el esfuerzo de pensar, de adaptarse a cursos,
de pasarse noches enteras a ver cómo yo explico ahora esto en online, cuando las cosas son mucho más complicadas, etc. Entonces, mantener la calidad y flexibilidad sin dejar de avanzar en la enseñanza universitaria. Nunca dejar atrás a nuestros estudiantes. Vale. Y a continuación pregunta Laia Vicens del diari Ara. A ver, que estaba teniendo algunos problemas de conexión. Vamos a ver si es factible. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Se escucha? ¿Oye? Vale. Sí, perfecto. Le quería preguntar al ministro para qué medidas se están preparando por si la selectividad al final no se puede hacer de manera presencial. No sé si se va a suspender o hacerla online o hacerla en septiembre. Y en este sentido también si los estudiantes de primer curso del año que viene de la universidad podrán empezar más tarde. Gracias. Vamos a ver. Yo empecé diciendo que en principio la recomendación y el acuerdo con todas las instancias es que este curso se acaba, y se acaba en los plazos, y se acaba con calidad. Y esa es la prioridad. Entonces, al mismo tiempo, con la flexibilidad de adaptarse a lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en las prácticas, por ejemplo, en la adaptación del programa el año que viene. Por ejemplo, si un estudiante no se siente capaz y prefiere abandonar voluntariamente, no después de que lo hayan suspendido, si no se siente capaz de pasar una materia, pues entonces a ese estudiante vamos a ver en qué medida sería posible devolverle la matrícula. O sea, todo eso bien, pero lo que personalmente y además las recomendaciones concretas que se han aprobado por todas las instancias es que no se retrasa el curso del año que viene, no se alarga, a menos que sea absolutamente necesario en alguna práctica o alguna materia, el curso este año, y que vamos a intentar acabar con la tecnología que sea, con el método que sea, vamos a intentar acabar este curso en lo que se pueda y con calidad. Cuando no se puede, en un caso individual, o en un caso de una asignatura, o en un caso de una facultad, habrá que tratarlo con esa flexibilidad, habrá que hablar, habrá que consultar y habrá que intentar ver cómo lo resolvemos. Y yo no mucho puedo hacer directamente, pero todo lo que podamos ayudar en esas gestiones, tanto en el Ministerio como en la Conferencia General de Política Universitaria y en la colaboración con la CRUE lo haremos. A continuación, Ray Sánchez de Europa Press, que no ha podido conectarse, leo yo su pregunta. ¿Cómo se puede solucionar el problema que tiene el estudiantado que volvió a sus hogares familiares pensando en la suspensión de las clases, se prolongaría apenas unas semanas y ahora necesitan para examinarse los apuntes y ordenadores que se dejaron en las residencias de estudio? Pues me parece un problema muy serio y nos han llegado muchísimas peticiones en el mismo sentido. Vamos a ver, aquí, ¿qué pasa? Esto es la movilidad. La movilidad la dirige el Ministerio del Interior en función a criterios sanitarios y con una perspectiva muy clara de que evitar los contagios a través de la movilidad es una de las estrategias fundamentales de contener la pandemia. Porque se ha probado que en cuanto hemos restringido la movilidad, claramente ha habido una evolución, digamos, de aplanamiento de la curva y de reducción gradual. En fin, gradual, pero todavía con 450 muertos hoy, ayer, creo que todavía estamos bastante lejos de la normalidad. Entonces, yo y el Ministerio y las universidades, que me han contactado muchas de ellas, somos muy sensibles a un problema real. Las chicas y chicos se dejan sus apuntes, sus ordenadores, sus libros, en donde estaban estudiando, se vuelven a su casa porque creían que podían volver al cabo de un tiempo y ahora se dan cuenta que esto va para largo, que lo tienen que hacer presencial, que no lo pueden hacer presencial, que lo tienen que hacer online y que cómo lo hacen. Bueno, yo estoy hablando, francamente, estoy hablando con el ministro del Interior, con el que tenemos excelente colaboración y él simpatiza con el tema.
Pero simpatizar no quiere decir que él piense que es posible. Y esto no les puedo contestar así como así hoy. En un sentido o en otro les podrían contestar o el Ministerio del Interior o yo mañana, porque mañana por la tarde tenemos otra reunión virtual con el Ministro del Interior para ver en qué medida y sin riesgo se puede atender esta petición o no. Y si no se pudiera, vamos a inventar cosas, a ver cómo se hace. Pero realmente la movilidad, que no son unos pocos, son cientos y cientos, sino miles de estudiantes de vuelta a sus pisos o residencias universitarias para cargar con el material que dejaron allí y de vuelta a su casa, en estos momentos parece difícil plantearlo, aunque un rayito de esperanza. Estamos hablando de que el estado de alarma se acaba teóricamente, este estado de alarma, el 9 de mayo. Si el 9 de mayo hubiera una relajación, sí hubiera, no digo que la vaya a haber, una cierta relajación de las medidas de confinamiento y por tanto ahí se pudiera incluir una movilidad puntual, con salvoconducto de las universidades, con lo que ya habían intentado hacer, con permisos nominativos, tal estudiante para ir de tal sitio a tal día para recoger esto. Yo creo que ahí habría más posibilidades de flexibilizar la medida. Pero hoy por hoy no les puedo decir nada. Mañana le pediré al Ministro del Interior que aclare la situación lo antes posible y la próxima semana, mi próxima reunión con la Conferencia de Rectores, les pediré que evaluemos qué se puede hacer distinto y cuándo, entonces, qué medidas habría que tomar para que los estudiantes que dejaron sus materiales los puedan recuperar. Por cierto, consejo, queridos estudiantes, no dejéis nunca los materiales, ni los ordenadores, ni nada de eso, que nunca se sabe lo que va a pasar. Vale, pero se aprende a la dura, o sea que ahora estamos todavía ahí. Sí. Gracias, ministro. Para cerrar, tanto Rocío Ruiz de La Razón como Juan Manuel García de La Vanguardia han hecho preguntas de carácter económico, así que las formulo conjuntamente. En primer lugar, ¿cree que la crisis económica por la COVID-19 va a afectar a la financiación de las universidades? Y, en caso afirmativo, ¿va el Ministerio a reducir la horquilla de precios de las matrículas el próximo curso? Bueno, entonces, el financiamiento público depende de dos cosas. Uno, la evolución económica propiamente dicha. Dos, de los presupuestos, porque puede haber una situación de escasez presupuestaria y escasez económica, etcétera, pero cómo se reparte la escasez y las prioridades depende, no será lineal, depende de los presupuestos y, por tanto, depende de decisiones con un marco presupuestario en el cual podamos pasar de un capítulo a otro en función de las necesidades. Y esto es algo que depende de debate serio en el Consejo de Ministros, de debate serio con el Parlamento, de posibles acuerdos con otras fuerzas políticas en el marco de la Comisión Parlamentaria, de posibles acuerdos con las comunidades autónomas para que las estrategias presupuestarias se compartan y se repartan, depende de todo esto. Entonces, la idea simple y directa, bueno, habrá menos dinero, cae el Producto Bruto en un 10%. ¿Qué consecuencias tiene sobre la financiación pública y, por tanto, sobre la educación en las universidades? No es tan lineal. Depende de los distintos factores que he dicho y depende de en qué sentido se aplica la austeridad. Hemos tenido en España y en Europa una situación en que en la crisis del 2008-2010 la austeridad se repartió asimétricamente. O sea, recortes en la sanidad, en la educación y en todo lo social y mantenimiento de los sistemas que beneficiaban a las grandes empresas y a las finanzas. Bueno, es muy distinto si se hace esto que si se hace otra cosa. Y eso depende, insisto,
de la política, no solamente del Gobierno, sino de los acuerdos que permitan avanzar rápidamente en un acuerdo presupuestario, sin el cual lo demás será una situación imposible, porque objetivamente no podremos y presupuestariamente estaremos atados de manos. Por consiguiente, la pregunta, lo que sea una respuesta obvia, pues si no hay dinero no se bajarán las tasas. No, depende de la flexibilidad, de cuánto dinero haya, de los acuerdos con las comunidades autónomas y con las universidades y de cuánto bajemos las tasas. Mi deseo, porque ya estaba propuesto y lo dije en mi comparecencia parlamentaria, mi deseo es eliminar el sistema de horquillas de los famosos presupuestos que en su momento se aprobaron por las fuerzas conservadoras y, en cambio, situar un tope máximo de lo que pueden ser las tasas universitarias. De hecho, ya hemos hecho los cálculos, tenemos hechos todos los cálculos de qué sería esto, de cuánto sería, de qué forma, y la verdad es que hay 2 comunidades autónomas que se pasan mucho de lo que eran las tasas en ese momento y otras poco y otras nada. Es decir, que hay una gran disparidad en lo que hicieron las comunidades autónomas y no tiene nada que ver con derecha e izquierda, en este caso, curiosamente. Entonces, nuestra política como Ministerio es fijar por Real Decreto un precio público máximo para las matrículas universitarias. Y este decreto, si se aprobara, este decreto cancelaría automáticamente el sistema de horquillas que nos parece absolutamente injusto. Esto es nuestro criterio, la aplicación de nuestro criterio depende de todas las incertidumbres que les he contado y que espero que me ayuden a despejar mediante la información fidedigna a la opinión pública del Estado de lo que ustedes están haciendo. Pues muchas gracias, señor ministro, y muchas gracias también a los y las periodistas por vuestro trabajo. Un saludo y buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y gracias.